Vamos a escuchar la relación del asunto. Señora relatora, ¿puede hacer la relación de la causa número 1 de la tabla de pleno, por favor? Corresponde a un recurso de apelación deducido por la defensa de don Hugo Gutiérrez, actual convencional constituyente, en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Iquique, que desestimó por improcedente la solicitud de desafuero formulada por el Ministerio Público sin entrar al fondo del asunto. Como antecedente relevante, con fecha 8 de agosto del 2020, cuando el señor Gutiérrez gozaba de fuero como diputado, fue fiscalizado en la vía pública por personal de la Policía Marítima de la Armada, ya que en esa época la comuna de Iquique se encontraba en cuarentena, quien no portaba su cédula de identidad, indicando a los funcionarios que si lo denunciaban, lo denunciaría a su vez a la Cámara de Diputados. En febrero del 2021 renuncia a su cargo de diputado y cesa su fuero parlamentario. Luego de eso, con fecha 26 de marzo del presente año, cuando ya no contaba con fuero parlamentario, el Ministerio Público interpuso en su contra un requerimiento en procedimiento simplificado por los delitos de amenazas y omisión de cooperación pública, fijándose la audiencia para el 29 de abril de este año, la que no se llevó a efecto, quedándose fijada otra nueva oportunidad para el mes de agosto del presente año. El 18 de junio del 2021, el TRICER proclamó al señor Gutiérrez como convencional constituyente, adquiriendo desde esa fecha el fuero previsto en el artículo 134 de la Constitución Política. El 2 de agosto de este año se llevó a efecto la audiencia de procedimiento simplificado, oportunidad en la que la juez de garantía suspendió el procedimiento hasta que existiera un pronunciamiento del Tribunal Superior acerca de si se concede o no el alzamiento del privilegio procesal que recae o recaía sobre el convencional constituyente. Es por ello que el Ministerio Público presenta entonces ante la Corte de Apelaciones de Iquique la solicitud de desafuero respecto del señor Gutiérrez. La Corte de Apelaciones de Iquique, conociendo de esta solicitud, la desestimó por improcedente sin entrar al fondo del asunto. Hace alusión a lo dispuesto en el artículo 416, inciso primero del Código Procesal Penal y el artículo 58 de la Constitución Política de la República, y sostiene el Tribunal de Alzada que de tales normas se desprende que el fuero debe existir al momento en que el fiscal cierra la investigación y procede a formular acusación, de modo de que quien goce del privilegio debe ostentarlo precisamente en esa oportunidad, lo que no ocurre en el presente caso, y estima que ello hace improcedente el referido trámite. Destaca que el desafuero es un beneficio de índole procesal que constituye una excepción al principio de igualdad ante la ley, de manera que el fuero, lo que otorga el artículo 134 de la Constitución Política en su calidad de convencional constituyente, debe ser interpretado de manera restrictiva, esto es respecto de hechos que ocurran a partir de esa nueva investidura, pero no de aquellos vinculados con su antigua función de parlamentario. Es en contra de esta resolución que la defensa del señor Gutiérrez interpone el presente recurso de apelación, alegando en síntesis de que no se planteó por parte de los intervinientes la inexistencia del fuero, de manera que la Corte conoció y resolvió careciendo de competencia para ello y vulnerando el derecho a defensa y la congruencia procesal necesaria. Señala que a diferencia de lo que plantea el fallo, independientemente del momento cuando se decida presentar la acusación o requerimiento, aunque haya cesado el fuero, si los hechos ocurrieron durante el periodo aforado, es necesario el antejuicio, más aún que en este caso el señor Gutiérrez tiene actualmente fuero vigente. Pide en definitiva que se revoque la resolución recurrida y en su lugar se rechace derechamente la solicitud de desafuero, declarando que no ha lugar a la formación de causa, o en subsidio ordenar al tribunal no inhabilitado que se pronuncie sobre el fondo de la solicitud de desafuero, todo ello con costo. Su señoría se anunció para alegar por su recurso el señor Boris Paredes y en contra del mismo la señora Claudia Ortega por el Ministerio Público. Muchas gracias, señora relatora. Puede hacer uso de la palabra el abogado, señor Paredes, que lo hace por el recurso, por el tiempo solicitado. Gracias, señor presidente. Alego en representación de
convencional constituyente, don Hugo Gutiérrez Gálvez, solicitando se revoque la resolución apelada y se dicte otra que o bien ordene pronunciarse sobre el fondo del asunto al tribunal o que rechace, dependiendo lo que estime el tribunal, que rechace directamente el desafuero. Excelentísima Corte, nosotros pedimos el desafuero porque el Tribunal de Primera Instancia, es decir, el Juzgado de Garantía de Iquique, estimó que no se podía seguir adelante con la causa sin previa solicitud de desafuero. La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó esta solicitud sin entrar al fondo del asunto, sencillamente porque estimó que no era necesario pedir desafuero. Nosotros entendemos que está, en primer lugar, el principio de la congruencia gravemente afectado. Y cuando se afecta el principio de la congruencia, se afecta el derecho a defensa. En la nueva normativa procesal penal no existe ya la oficialidad que existía antes, puesto que es un órgano independiente al Poder Judicial quien lleva adelante la gestión de investigar. Y ellos son los que acusan, hacen peticiones y en consecuencia de ello, nosotros para defendernos tenemos que saber las peticiones que se han hecho. Excelentísima Corte, me permito leer específicamente cuál fue el planteamiento del Ministerio Público cuando hizo la solicitud, porque nunca planteó en la solicitud de desafuero esta discusión. Esta discusión salió del tribunal. Dijo que de esta forma y conforme a lo establecido en las normas antes citadas, para que pueda continuar el procedimiento contra el referido convencional constituyente, es necesario que su señoría ilustrísima proceda a declarar a lugar a la formación de causa en su contra, conforme a la normativa señalada. Eso es específicamente lo que plantea el Ministerio Público en su solicitud. En ningún momento hace mención a que el señor Gutiérrez no contaba con fuero o una interpretación diversa. Es más, y en esto tengo que ser bien honesto, el fiscal Ríos sí hizo una mención en el alegato, al último, señalando erróneamente, porque no voy a decir que es falso, sino que es erróneo, que en la causa ROL 3277 del 2021 de la Corte de Apelaciones de Santiago existía una nueva jurisprudencia que decía que el señor Gutiérrez no necesitaba fuero. Esa resolución, que no era más que una resolución administrativa del señor presidente de la Ilustrísima Corte de Santiago, quedó sin efecto, fue dejado sin efecto cuando interpusimos un recurso de amparo en la causa 3342 del 2021. Es decir, la única mención que se hizo a eso se refería a una resolución que había quedado sin efecto y se aclaró. En consecuencia, nosotros nos dejaron en la indefensión. Se falló en evidente extra petita, más allá de lo que están pidiendo las partes, y afecta nuestra seguridad jurídica, afecta nuestra certeza y afecta nuestro derecho a defensa, porque eso nadie lo pidió, y creemos que no se puede fallar en perjuicio en este nuevo sistema. Menos si ni siquiera se nos invitó a cuestionar ni a alegar sobre el tema. En consecuencia, el primer aspecto que nosotros señalamos es que no tenía competencia la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique para referirse sobre este tema. Pero, siguiendo esta línea argumental, ¿por qué nosotros pensamos que el señor Gutiérrez sí tiene fuero? Bueno, porque efectivamente en la actualidad tiene el fuero de convencional constituyente. ¿Cuál fue el razonamiento del tribunal? Nos dice, cometió el hecho que se le imputa el 8 de agosto cuando era diputado. Y posteriormente se le requiere cuando ya no es diputado y en consecuencia, como no se trata de hechos nuevos, no se requiere el fuero.
Excelentísima Corte, la ley 21.200 creó una situación bastante particular. Una situación inédita que probablemente no se dé nunca más en Chile. Porque acá no es que haya renunciado el señor Gutiérrez. Él no renunció a su calidad de parlamentario, sino que lo que ocurrió es que si se optaba en el plebiscito por la Convención Constitucional, como así fue, los parlamentarios que se inscribieran como candidatos a constituyentes cesaban automáticamente en el cargo, cuando nos dice, desde el momento en que quedan inscritos de conformidad a la ley. Cesó en el cargo. Y aquí se da una cuestión bastante curiosa. El cesa en el cargo, después es elegido convencional constituyente y vuelve a tener su fuero. Por eso esta interpretación restrictiva que dice que hay que aplicar la Ilustrísima Corte no se da. Porque antes el señor Gutiérrez debe haber tenido fuero hasta marzo del próximo año. ¿Y cómo podía dejar de ser diputado? No podía renunciar. No está permitida la renuncia. Es decir, él deja de ser diputado porque cesa en el cargo o por la muerte. Y ahí se ha discutido también la declaración de incompatibilidad en el cargo por salud. Pero este es un hecho nuevo. Además, si lo que nosotros vemos es que acá hay una cuestión de fondo, que se le está imputando justamente uno de los delitos que nosotros creemos que está muy mal hecho, pero se le está imputando una denegación de auxilio justamente por su calidad de diputado. Justamente por eso. Y se dice que no tiene fuero. Estamos frente a esta situación y con un agregado bastante relevante que nos dice que no importa cuándo se haga la audiencia. Lo que importa es cuándo se presenta el escrito, cuándo se hace la petición. Olvidan el principio de la inmediatez. Olvidan el principio de la oralidad. Que en el nuevo sistema lo que importa es cuándo se llevan a efecto las audiencias. Y esto es un todo. Porque pongámonos en el evento, ¿qué pasa con el señor Gutiérrez acá? Porque él tiene fuero. Eso no es discutido. Él como convencional constituyente tiene fuero. Puede ser condenado sin aún ser desaforado a una pena, por ejemplo, privativa de libertad. ¿Cómo se ejecuta? Eso es lo que está diciendo en la práctica la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique. No se requiere desaforarlo porque el hecho era antiguo, cuando tenía otro fuero. Lo que a nosotros nos parece obviamente un exceso la interpretación. ¿Por qué? Porque en este momento él tiene fuero. Va a poder ser acusado continuando con fuero. ¿En qué momento se le pide el desafuero? Tampoco lo explican. Y es obvio para esta parte que se requiere pedir el desafuero. Señor presidente, ¿estoy autorizado para referirme al fondo del asunto también o solamente a la... No, yo estimo que solamente a esto. En consecuencia... Porque la Corte no emitió un pronunciamiento sobre el fondo como para que nosotros nos podamos pronunciar en eso. Ya, señor presidente, en consecuencia, me anoté con 30 minutos, disculpe que me haya excedido en el plazo, porque pensé que me podían hacer alegar sobre el fondo, y en consecuencia, por las consideraciones señaladas, solicito que se revoque la resolución y se ordene remitirse al fondo del asunto al tribunal que en derecho corresponda. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor abogado. Puede responder la abogada señora Claudia Ortega. Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Con la venia del excelentísimo Tribunal Pleno, vengo en alegar por el Ministerio Público solicitando que se confirme la resolución dictada por el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, que rechazó la solicitud de desafuero solicitada respecto de don Hugo Gutiérrez Gálvez por considerarla improcedente conforme a los argumentos que voy a expresar a continuación. Primeramente, quisiera hacer presente que el privilegio procesal del desafuero, el artículo 61 de la Constitución Política de la República, que ha sido extendido a los convencionales constituyentes con mérito del artículo 134 de la misma Carta Fundamental, tiene por objeto, o ha tenido por objeto siempre, evitar que se proceda en contra de una de las autoridades protegidas por este privilegio procesal, sin que un tribunal examine el mérito de las intenciones punitivas que en este caso el Ministerio Público pudiera ejercer. Para hacerlo, una situación que haya una situación de evitar una situación de parcialidad o de tratar de alterar cualquier tipo de quórum parlamentario que se pudieran dar por razones políticas u otras. Y desde esta perspectiva se entendió, creemos nosotros, que este fuero que ampara a los parlamentarios podía extenderse a los convencionales constituyentes a efectos de que también no se afectaran dichos quórum. Esa es la intencionalidad que se ha desarrollado ampliamente en forma doctrinaria y jurisprudencial en relación con la institución del fuero parlamentario. De esta manera, la solicitud de desafuero es un antejuicio para efectos que sea un tribunal superior el que examine el mérito de los antecedentes que se presentan con esta intención punitiva, que no requieren en ningún caso que sean de manera concluyente. No está llamado las Cortes de Apelaciones competentes respectivas a decidir sobre si realmente va a haber una condena o no en relación con un parlamentario, sino que justamente es un antejuicio que busca determinar que las acusaciones que se pretenden en contra del parlamentario o autoridad aforada tengan la seriedad suficiente para llevarlas a un tribunal de la República que va a ser quien lo va a juzgar finalmente conforme a las reglas que rigen para todos los ciudadanos de la República. A diferencia de la querella de capítulos, el desafuero o el fuero protege a las autoridades no solamente por los delitos ministeriales que cometan en el desempeño de sus cargos, sino que también por delitos comunes. Situación que se produce parcialmente en este caso, por supuesto que se está en el fondo acusando o requiriendo en procedimiento simplificado al señor Gutiérrez, tanto por un delito cometido en su calidad de funcionario público, más no necesariamente su actividad parlamentaria, y también por un delito común de amenazas ante la autoridad o frente a la autoridad naval que lo fiscaliza. De esta manera, en su calidad de parlamentario, por la comisión de estos delitos, al momento en que estos se cometieron, el parlamentario efectivamente gozaba del fuero que cesó en el minuto en que justamente el colega Paredes señala que cesó en su cargo. Y esto no es un cese baladí. Él no cesó por ministerio, por un decreto, por una resolución. Efectivamente cesó porque se inscribió, porque manifestó su voluntad de participar en otro proceso eleccionario. Proceso eleccionario que podría haber sido positivo o negativo para él. Él podría no haber sido elegido convencional constituyente, y de acuerdo con las alegaciones que está haciendo en este minuto el colega, el fuero de todas maneras se le tendría que haber extendido aun cuando no hubiera sido elegido convencional constituyente, porque entiendo yo de su análisis que el fuero parlamentario se extendería incluso después de que cesa la calidad misma que tiene el aforado. Esto no es así. Esto no es así. Hay un periodo extenso de tiempo de por lo menos 3 meses en que el parlamentario dejó de serlo y pasó a ser un ciudadano común como todos nosotros, sin ningún tipo de protección, y el Ministerio Público, coincidentemente, en ese periodo ejerció la acción penal, y ejerció la acción penal presentando una solicitud, un requerimiento en procedimiento simplificado que se asimila a la acusación cuando se trata de un procedimiento ordinario o en un juicio oral. Y es ahí donde el Ministerio Público manifiesta su intención punitiva. Si esto hubiera sucedido
si él hubiera continuado con el fuero, por cierto que el Ministerio Público habría tenido que de mutuo propio solicitar en el momento respectivo el desafuero, el antejuicio al que nos vimos obligados a acudir a propósito de una resolución del juez de garantía. Es clara la intención del Ministerio Público en cuanto a que no se requería desafuero por cuanto se presentó la solicitud en requerimiento simplificado en un momento en que no contaba con tal privilegio procesal. Sin embargo, cuando se presenta esta solicitud, que fue el 26 de marzo del 2021, como lo señaló la relación, se hicieron muchísimas acciones tendientes a notificar al señor Gutiérrez de la audiencia que se había fijado para fines de abril. O sea, las elecciones estaban fijadas en mayo y la audiencia fue fijada para el 29 de abril. Y de estas frustradas acciones que se hicieron con intención de notificar, fueron realmente entendemos nosotros que hubo una acción de tratar de eludir esta notificación. Y quisiera solicitar al tribunal que me autorizara a leer un extracto del atestado del 7 de abril del 2021 en que el receptor que efectúa o que intenta hacer estas notificaciones presenta ante el tribunal muy latamente con varias páginas expresando todas las peripecias que ha tenido que hacer, y si me permiten leer, quisiera citar un breve párrafo en que queda muy patente lo que quiero tratar de expresar. Dice: con fecha 5 de abril de 2021 a las 16:35 horas se constituyó el suscrito por tercera vez en el domicilio del señor Gutiérrez, estamos hablando. Nuevamente estaba en conserjería el mismo conserje. Al identificarme, el conserje señaló lo siguiente: otra vez viene usted por acá, no entiendo por qué vienen tantos si siempre le van a decir que no está la persona que busca. Ante esto, consulté al conserje si él sabía si don Hugo Gutiérrez Gálvez se encontraba en Iquique. El conserje respondió: yo sé que él se encuentra en Iquique, lo he visto varias veces los últimos días entrar y salir del edificio. A veces entra directo por el estacionamiento, otras veces entra o sale por el acceso peatonal. Agregando: pero si llama al departamento, seguro le dirán que no está. Al finalizar la llamada al departamento, el conserje señaló al suscrito: ve, yo le dije, siempre le van a decir que no está. Este atestado receptorial, su señoría excelentísima, es una muestra de que, no obstante que estábamos hablando de una persona que estaba en campaña en Iquique para ser elegido convencional constituyente, sin embargo, jamás estaba ni en su domicilio ni en ninguna de las partes en que se le intentó notificar en reiteradas oportunidades. Y por lo tanto, uno puede entender que esta persona trató de extender lo más que se pudiera la realización de la audiencia para evitar o para efectivamente para obtener nuevamente un fuero constitucional en el caso de ser elegido convencional constituyente, y así forzar al Ministerio Público a hacer esta solicitud que no se había efectuado por las razones que ya he planteado precedentemente. Pero como he dicho, ya promovida la pretensión punitiva del Ministerio Público en su contra, el señor Gutiérrez salió elegido convencional constituyente a mediados de mayo, y desde el día de la elección, como lo dice la Constitución, pasa a tener un nuevo fuero que es una situación sobreviniente, que no tiene que ver con las actividades o las acciones por las cuales el Ministerio Público lo está investigando y en este caso acusando. Y así, la Corte de Apelaciones de Iquique, a nuestro juicio, ha hecho una adecuada interpretación lógica de la normativa existente, pues los hechos que ocurrieron cuando detentaba la calidad de parlamentario y que dejó de tenerla por esta voluntariedad de presentarse a otra elección popular, ya no lo protegía. Por lo tanto, esta protección se extendía exclusivamente hasta el momento en que él ejercía esa calidad parlamentaria. Y los hechos posteriores, y como lo mencioné precedentemente, podría incluso no haber sido elegido convencional constituyente. Y llegaríamos a la situación un poco inexplicable de que, aún no teniendo un fuero por otra situación, de acuerdo a lo que entiendo que dice el colega Paredes, se le extendería de todas maneras esta protección a una persona que pasa a ser un ciudadano común, por lo menos durante el periodo en que el Ministerio Público intentó de varias maneras ejercer la acción penal,
Y nuestra respuesta creo que es negativa. Entendemos que la protección del fuero, por la naturaleza misma de la institución, a lo que ya me referí precedentemente, tiene que ver con evitar que haya una situación de parcialidad o de intencionalidad de carácter político, de privar al Poder Legislativo, en este caso, de los quórum parlamentarios que se requieren para la formación de la ley. Entendemos entonces que la Corte de Apelaciones, ejerciendo una facultad de oficio que le corresponde, porque la Corte de Apelaciones tiene, así como la Corte Suprema, tiene facultades de ejercer de oficio situaciones y arreglar, componer situaciones que eventualmente estimen que jurídicamente no corresponden. Aquí no estamos hablando del principio de congruencia. El principio de congruencia está establecido a nivel procesal penal en relación con una acusación y una sentencia relativo a ciertos hechos. Los hechos de la acusación no pueden ser distintos que aquellos que la sentencia recoja y de los que se haga cargo. Estamos hablando de situaciones de carácter fáctico. No es el caso de la resolución de la Corte de Apelaciones de Iquique, puesto que ellos han ejercido una facultad de hacer uso de la prerrogativa de componer ciertos errores de carácter jurídico, y por lo tanto así lo han hecho también en otras oportunidades. Y si el tribunal nuevamente me permite, quisiera citar algunos fallos en que las Cortes, tanto de Apelaciones como la Corte Suprema, han ejercido estas facultades de oficio justamente con motivo tanto de desafueros como de querellas de capítulos, y sin que se le haya solicitado expresamente, han resuelto que tal privilegio procesal no es procedente. Así, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de 6 de septiembre del 2017 en el rol 36.806 del 2017, respecto de un segundo desafuero que fue solicitado por el Ministerio Público en relación con el ex senador Jaime Ortiz, en donde se desestimó la solicitud por cuanto se consideró que los nuevos hechos por los cuales el Ministerio Público estaba haciendo esta solicitud eran bastante equivalentes y casi idénticos a los anteriores, y atendido a que ya se había desaforado al parlamentario por esos hechos y simplemente se estaban incrementando nuevas boletas y nuevas personas, estimó que era improcedente la solicitud del desafuero y lo rechazó por esos motivos. De la misma manera, el 12 de octubre del 2018, en el rol 40.142-2017, respecto de la solicitud de desafuero que se hizo en relación con el exdiputado Felipe de Musí, igualmente el tribunal, la Corte Suprema, estimó que no procedía el desafuero, una resolución bastante breve, por cuanto él había dejado de tener su calidad parlamentaria y por lo tanto no era cubierto por el fuero. Y de la misma manera, o tangencialmente, en relación con un requerimiento de inaplicabilidad que presentó el mismo exdiputado ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional también, en uno de sus considerandos, hace presente esta situación, le dice, por lo demás, no es necesario la procedencia de un desafuero respecto a un parlamentario que ha dejado de ser. Finalmente, mutatis mutandi, en relación con la querella de capítulos, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en sentencia de 10 de marzo de 2015, en el rol 2 desde el 2014, estimó que de oficio que no correspondía la solicitud de querella de capítulos, y la rechazó, por cierto, respecto de un fiscal del Ministerio Público que había dejado de serlo por delitos ministeriales que había cometido en el transcurso de su función. Por lo tanto, entendemos nosotros que aquí no hay una afectación del principio de congruencia, no hay ningún tipo de afectación en relación con las facultades que tiene un Tribunal Superior de Justicia para ejercer su jurisdicción conforme a normas jurídicas, conforme a los marcos regulatorios constitucionales y legales que corresponden, y en ningún caso tampoco se afecta el derecho a defensa, porque debemos decir que en el tema del desafuero, si se hace lugar a la formación de causa, esto solamente significa, como ya lo dije en cuanto al estándar que puede requerir este desafuero, solo significa que la persona va a ser juzgada ante un tribunal de la República con competencia para ello, como son juzgados todos los ciudadanos de nuestro país.
y simplemente está componiendo una situación de discriminación, por así decirlo, o de afectación de la igualdad de la ley que tienen estas autoridades conforme al desafuero, para efectos de evitar, como ya se dijo, alterar cualquier tipo de quórum parlamentario en la formación de la ley. Por lo tanto, aquí no estamos en ningún caso afectando el derecho a defensa. El derecho a defensa va a poder ser ejercido efectivamente y latamente por el señor Gutiérrez ante un tribunal que va a conocer y que podrá condenarlo o no, podrá desestimar o no desestimar los delitos por los cuales se le está acusando, y podrá ejercer todas las gamas de recursos que establece la ley procesal penal para defenderse. Entonces, su señoría, estimamos nosotros que, estando muy de acuerdo con la interpretación que hizo la Corte de Apelaciones de Iquique, venimos a solicitar que se confirme dicha resolución y que ejecutoria por esos mismos términos, en términos de que no procede la solicitud de desafuero por cuanto ya no está siendo protegido por el fuero parlamentario que era el que le permitía tener este privilegio al momento de los hechos, sin considerar el nuevo fuero que ha adquirido, por cuanto es una situación sobreviniente que no dice relación con lo anterior. También quisiera pedir las excusas en cuanto al tiempo que había solicitado para el alegato, por cuanto había considerado que si nos pedían alegar sobre el fondo, iba a proponer mis argumentos al respecto. Muchas gracias, señora abogada. Antes de darle unos breves minutos para la réplica del señor Paredes y su dúplica, señora Ortega, vamos a suspender una audiencia unos breves minutos, porque en realidad el pleno que tiene que resolver si lo escucha alegar sobre el fondo o no. Así que lo vamos a desconectar unos breves instantes. Don Boris y la señora Claudia. Sí, señoría. Ya. Don Boris, señora Claudia, señora abogada, señor abogado, el pleno ha decidido no escucharlo sobre el fondo. Así que tiene 5 minutos cada uno. Don Boris para una réplica y usted, Claudia, para una dúplica. Don Boris tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Replicando a lo expuesto por el Ministerio Público, debo decir que acá no se trata de un fuero que protege solamente delitos funcionarios. En consecuencia, no importa si se cometieron durante la vigencia del fuero convencional constituyente o no. Esa es la diferencia con la querella de capítulos. Acá le protege de cualquier ilícito. Y en consecuencia, no se pronunció tampoco el Ministerio Público en relación a qué íbamos a hacer con el fuero que actualmente existe, que obviamente creo que no está negado. ¿Cómo a una persona con fuero, no se ha explicado, se le puede acusar y eventualmente se le puede condenar sin despojarlo previamente de su fuero? Porque fuero tiene. En consecuencia, esa es una de las alteraciones que uno ve acá en este fallo. Por otra parte, yo no he dicho que vaya a continuar con el fuero. Aquí sencillamente lo que estoy diciendo es que se presentó una situación bastante inédita. Por lo demás, el Ministerio Público pretende, cuando leyó la certificación del señor receptor, ampararse en su propia negligencia. Si acá debió haber pedido sencillamente el Ministerio Público que se notificara por el artículo 44 y deberían haberle dado lugar. Pero insisten, mandan a la policía 20 veces, la vuelven a mandar, pretendiendo que la persona tiene que estar ahí. Entonces, acá no se trata de un trabajo mal hecho definitivamente. Es decir, si es que concurren 2 veces y se corrobora cuál es el lugar del juicio, podrían haberlo hecho esto antes. Por lo demás, aquí hay muchas situaciones que se dieron producto de la situación de pandemia. Las resoluciones y las audiencias no se fijaban de una semana para otra, sino que se fijaban de un mes para otro, y a veces 2 y 3 meses, y eso ocurrió absolutamente en todo Chile. Ahora, lo que está claro, lo que es cierto, es que al momento de
realizarse la audiencia, el señor Gutiérrez nuevamente tenía fuero, y no se ha explicado acá por nuestros legítimos contradictores qué va a pasar con ese fuero, cómo se va a proceder para adelante, cómo se le despoja de ese fuero y cuándo. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señora abogada. ¿Puede alegar, señora Claudia? Gracias, señor presidente. Quisiera una vez más, para no equivocarme, citar expresamente el texto constitucional del artículo 61, si me lo permite. Sí, cómo no. Por cuanto establece el artículo 61 de la Constitución que ningún diputado o senador desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad. Entonces, su señoría excelentísima, quisiera recordar que la acusación formulada por el Ministerio Público se produjo el 26 de marzo, cuando el parlamentario ya no era parlamentario y cuando no tenía calidad de convencional constituyente y simplemente era un candidato que podría o no haber sido electo. Por consiguiente, si vamos a la interpretación restrictiva que hay que hacer respecto de esta situación, porque ya hemos dicho que se trata de una situación en que se producen desigualdades de los ciudadanos comunes frente a las autoridades. Por lo tanto, vamos a ¿cuándo fue acusado? La acusación se presenta al momento de formular el requerimiento en procedimiento simplificado. Y esa es una situación que no se da en la audiencia. Es más, si uno quisiera hacer, atendido a que el procedimiento simplificado tiene una regulación más breve y sumaria que el procedimiento ordinario, pero si lo asimilamos a la acusación en el procedimiento ordinario, cuando presenta la acusación, corre un periodo luego de 10 días para contestar esta acusación, después se puede contestar la acusación, hay una audiencia en la que se contesta, pero la acusación queda fijada al momento de presentarse. O sea, no, si yo no la presento en el periodo que el tribunal, que la ley me exige presentarla, el Ministerio Público deja de ejercer la acción penal a la que está llamado. Por lo tanto, ese es el momento en el que se fija el tema de cuándo es acusado. Y lo que la Constitución exige es que para ser acusado tiene que estar previamente desaforado alguien que realmente cuente con el fuero. La realización de la audiencia es la situación fáctica, estamos de acuerdo que hay un tema de inmediación, pero los hechos son fijados en el requerimiento. Y por lo tanto, ese es el momento que se debe considerar para los efectos de determinar si procede o no procede un antejuicio en este caso. Y simplemente, y sin ánimo de refutar el tema del colega Paredes, pero la acción de notificación que se hace respecto de una persona no depende del Ministerio Público, depende de los órganos, o Poder Judicial en este caso, que hizo incesantes acciones para poder hacerlo. Entonces, no es un trabajo mal hecho que hayamos hecho nosotros. Nosotros hicimos el trabajo, hicimos la investigación. Se me olvidó citamos al entonces parlamentario y luego ciudadano Hugo Gutiérrez a la Fiscalía a efectos de que pudiera expresar, lo invitamos a que pudiera expresar lo que le pareciera y que pudiéramos nosotros poder tener un domicilio y poder a percibirlo conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, y jamás concurrió a una citación del Ministerio Público. Entonces, esta es una situación que entendemos que está buscando este nuevo fuero para generar una situación ficticia que no es la que está consagrada en la Constitución y que no es el objetivo que establece la Constitución. Por consiguiente, su señoría, entendemos que no procede la solicitud de desafuero y volvemos a solicitar que sea confirmada la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique para que se pueda proseguir el procedimiento para el cual ya está fijada una audiencia y que sea el tribunal competente quien resuelva sobre la absolución o condena del señor Gutiérrez en estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora abogada. Señores abogados, terminada la audiencia. Muchas gracias.